El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Estamos en una serie presentando los nuevos senadores, las caras jóvenes que llegan al Congreso Nacional. Estamos hoy con Fernando Nicolás Araujo Rumier, senador del Centro Democrático. Bienvenido, doctor Araujo. Muchas gracias por este espacio para contarle a los colombianos quién soy, quién es Fernando Nicolás Araujo y contarle algunos temas que vamos a traer al Congreso de la República. Bueno, usted me releva de hacerle la pregunta, ¿quién es Fernando Nicolás Araujo? Fernando Nicolás Araujo es un joven cartagenero. Yo tengo 31 años. He estado toda la vida dedicado a la función del emprendimiento. Soy administrador de empresas, hice después una maestría también en gerencia de negocios, y luego con el esfuerzo de muchos jóvenes cartageneros y bolivarenses logramos fundar una empresa que aún existe, que se llama ProBolívar, que se dedica a promover inversiones al interior del departamento de Bolívar, en la zona rural, junto con muchos jóvenes. Son 280 los socios que hoy tiene ProBolívar. Eso me permitió conocer el departamento, conocer su interior, conocer sus problemas, conocer gran parte de su dirigencia, que es muy poca, debo reconocerlo, y me impulsó a preocuparme por el desarrollo, y digámoslo también, el subdesarrollo del departamento de Bolívar. Bolívar tiene más de 30 municipios con problemas de acueducto o alcantarillado. En muchos casos el problema es ausencia absoluta de acueducto o alcantarillado. Hoy hay municipios, por ejemplo, el Carmen de Bolívar, es un municipio de más de 100.000 habitantes que no tiene acueducto y que no tiene servicio de agua. Gracias a Dios, pareciera que ese problema se va a resolver, pero así como ese hay muchos problemas. Y me encontré con un departamento con una dirigencia muy débil, lo debo reconocer, que no se preocupa por los intereses propios del departamento, y por eso empecé a convertirme en una voz que empezaba a poner algunos de los temas en la agenda, y tal vez eso fue uno de los elementos que tuvieron en cuenta los dirigentes del Centro Democrático cuando decidieron poner mi nombre a consideración de los colombianos en la lista de Senado que encabezó el presidente Uribe y que todos los colombianos conocen. Bueno, hay una generación nueva en el departamento de Bolívar que se está preocupando por superar en lo posible toda esa problemática. Usted está al frente de esa generación. Somos, como le mencionaba ahorita, en esta empresa ProBolívar hay muchos jóvenes que estamos interesados en sacar adelante este departamento. También en otros sectores lo hay. También en la clase política hay personas que se preocupan por sacar adelante al departamento de Bolívar. Hoy, debo decirlo también con toda franqueza, el gobernador está trabajando en esa línea, y con él algunas personas. Yo quiero hacer equipo y vengo al Senado de la República a hacer equipo con quien me corresponda sin ninguna distinción política, para que en el departamento quien se apegue a los principios que yo promuevo y quien se apegue a que de verdad muestre un interés genuino en trabajar por los intereses del departamento de Bolívar, a que hagamos equipo. Yo aquí no vengo con ninguna ambición personal, sino que trabajar con generosidad por mi región y, por qué no decirlo también, por las tesis que defiende el Centro Democrático, con las cuales yo me identifico plenamente.
Nunca antes había participado en la actividad política, no había sido candidato, ni elegido edil, ni concejal en su departamento, en su ciudad. Nunca antes había nunca antes había puesto a consideración mi nombre en ninguna, tal vez en el colegio, en alguna elección del Consejo Estudiantil. Pero yo sí había tenido alguna experiencia, digamos, de activismo político. Participé en la promoción del voto en blanco en el año 2005. Un voto rechazo fue en ese momento que se hizo para dejar un precedente. Sabíamos que era muy difícil lograr una victoria y que tal vez la victoria no iba a tener repercusiones administrativas posteriores, pero sí tenía repercusiones políticas muy trascendentales. Después de ese ejercicio, las elecciones de alcalde en Cartagena, a mi modo de ver, y de muchos otros cartageneros, han tenido una dinámica mucho más de opinión que una dinámica política. Y si tú repasas quiénes han sido los alcaldes de la ciudad de Cartagena después de ese ejercicio de voto en blanco, todos han tenido una vocación más cívica que política. Estuve después de eso también acompañando a una candidatura a la alcaldía de la ciudad de Cartagena, que como digo ahora, tuvo una motivación cívica, a un amigo al consejo, también con una motivación cívica. Entonces, digamos que mi participación en política ha sido más de activismo cívico que activismo político. Pero hay antecedentes en su familia, su abuelo es un reconocido dirigente bolivariense. Indudablemente, sí lo hay. Mi abuelo fue secretario general del Partido Conservador, le tocó, te digo esta anécdota, mi abuelo era el secretario general, tenía unos 20 y pico años escasos, cuando él era el secretario general y le tocó vivir el Bogotazo, aquel famoso 19 de abril. ¿El 48? En el año 48. Mi padre fue presidente del Partido Conservador, ha ocupado importantes distinciones en este país, ha sido ministro de Desarrollo, canciller. Entonces se puede, digamos, decir que sí tengo alguna vena, yo no diría política, yo diría que una vena de preocupación por el bienestar de la patria. Una vocación de servicio público acentuada, sin duda alguna. Bueno, ¿y cómo se siente acá en este escenario del Congreso? Pues que es la primera vez que llega una corporación legislativa. Todavía soy muy novato, pero lo que te digo con toda franqueza es que hoy me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo porque estoy rodeado de 19 compañeros en el Centro Democrático, cada uno aportando sus competencias, cada uno aportando su experiencia, pero todos con una gran fraternidad. Además nos acompañan 19 representantes a la Cámara que complementan perfectamente ese grupo de senadores y que estoy convencido que por las competencias que hay ahí, el conocimiento profundo de la patria, el conocimiento profundo de la problemática del país, podremos hacer un esfuerzo grande para cumplirle a los colombianos todas las promesas que hicimos durante el gobierno. Recuerdo que el año pasado hicimos innumerables, y este año también, talleres programáticos que nos permitieron conocer de primera mano y construir las soluciones a los problemas que conocimos en las comunidades que estuvimos. Eso, digamos que nos permite llevar propuestas al Congreso que de verdad van a repercutir y mejorar el bienestar del ciudadano colombiano de a pie. Aquí nosotros vamos a representar a las comunidades que nos eligieron, con todo el esfuerzo y con mucho desinterés. Bueno, es Fernando Nicolás Araujo Rumí, nuevo senador de la República por el Partido Centro Democrático. Estamos conociendo su perfil humano, su gran motivación cívica y política, su preocupación por el país que se está construyendo y que esta juventud ha venido a construir aquí al Congreso de la República. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos aquí a Congreso y Sociedad. ¡Ole, compadre! Venga, me ayuda a echar estos bultos al río. No, hermano. ¿Cómo que no, compadre? Eso es lo que quiere el patrón. El río quiere otra cosa. Si usted qué es lo que está tomando, compadre. Agua del río.
El que nadie volverá a tomar si lo trancamos. Y le desviamos el cauce. Usted siempre me pone a pensar, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. De nuevo aquí en Congreso y Sociedad con el senador Fernando Nicolás Araujo Romier. Ya lo han visto ustedes, amables televidentes, él es el hijo del exministro Fernando Araujo, que vivió un episodio dramático. Su padre fue secuestrado ¿en qué año? Cuéntenos cómo vivió usted ese episodio doloroso del secuestro de su padre. Nosotros padecimos, como muchos colombianos, el lamentable flagelo del secuestro. En el año 2000, tal vez un año después de que mi padre había sido ministro de Desarrollo, unos hombres prácticamente en la puerta de su casa lo abordaron, lo secuestraron, lo montaron en una camioneta y lo mantuvieron cautivo durante 6 años, 1 mes y 1 día. La liberación de mi padre no fue una liberación espontánea promovida por sus captores, sino fue ¿cómo diría? Fue su gran esfuerzo, su planeación permanente de fugarse, que lo permitieron, aprovechando un operativo militar de rescate que lo permitió fugarse. Regresó al seno del hogar en el año 2007, el 5 de enero del año 2007, gracias a Dios, sano y salvo. ¿Ustedes durante el secuestro de su padre tuvieron contacto con los secuestradores? ¿Recibieron pruebas de supervivencia? Recibimos en 6 años alrededor de 6 pruebas. Tal vez tengo alguna imprecisión en este momento. Han pasado 7 años después de que él recobró su libertad y puede haber alguna imprecisión, pero la realidad es que fueron muy pocas pruebas. Hubo algunos contactos. En principio nos dijeron que el secuestro era económico y que lo que pedían era una suma multimillonaria, la cual nosotros no teníamos ninguna capacidad de cumplir. Pero después nos enteramos a través de otros canales que el secuestro de mi padre era político y con el pasar del tiempo el secretariado de la FARC aceptó que era un secuestro político y que mi padre hacía parte del grupo de los canjeables. Naturalmente, pues nunca fue canjeado porque él recobró su libertad gracias a la fuga durante lo que les contaba este operativo militar. Ustedes son 4 hermanos. ¿Usted es el mayor de ellos? Yo soy el segundo. Durante el secuestro de su padre, ¿usted qué hacía? ¿Usted estudiaba bachillerato? ¿Qué etapa le tocó vivir simultáneamente con ese drama inmenso del secuestro? A mi padre lo secuestran en el año 2000. Yo tenía alrededor de 17 años. Estaba terminando el colegio. Era muy apegado a él. En lo personal, una situación de dolor infinito. Un dolor que no es capaz uno de describir con palabras. Es un dolor que uno padece en cada momento. Hasta en el momento que se demuestra felicidad, uno padece ese dolor. Lo segundo, Colombia atravesaba una crisis económica muy grande. Nosotros no éramos ajenos a ese problema. Entonces se conjugaban 2 problemas. Yo decidí
tenía 2 hermanos menores, decidí ser el soporte emocional de ellos. Eso, digamos que gracias a la educación basada en principios que me dio mi padre y mi madre, gracias al afecto enorme que nos dio la familia, y gracias al afecto de muchos amigos, logramos superar ese dolor y también aprovechar el dolor para aprender. Cuando mi padre regresó del secuestro, me dijo una frase que sin yo tenerla consciente la llevaba en mi inconsciente, y es que el dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro. Y así, gracias a Dios y a todos estos elementos que te cuento, la familia, mis hermanos y yo fuimos capaces, apegados al afecto y a la inteligencia emocional, a aprovechar ese dolor para crecer como seres humanos. Y siento, y lo digo con toda la inmodestia posible, que hoy somos mucho mejor personas que antes que el secuestro de mi padre, y que quisiera que todos los colombianos pudiéramos ser mejores personas sin necesidad de padecer el dolor que produce la violencia en este país. Escribió su padre un libro sobre la odisea del secuestro y de su fuga posterior, de la forma como ganó la libertad. ¿Qué sensación tuvo al leer esa historia íntima de su liberación y de su pérdida de la libertad? Ese libro, mi padre le dio la siguiente composición. Él quiso que interpretara dentro de ese libro diferentes historias, cómo vimos el secuestro nosotros, cómo lo vieron las fuerzas militares, cómo lo vivió él, cómo lo vivió su esposa, cómo un secuestro no afecta solamente a la persona secuestrada, sino a toda la sociedad, más allá de la familia solamente. Ese libro para mí, digamos que describe perfectamente las dificultades tremendas que ha padecido este país, y ahí se encuentran los principios bajo los cuales nosotros confiamos que podemos construir esta sociedad, principios bajo los cuales hoy mantenemos apegados nuestra labor y nuestra actividad. Bueno, son palabras muy conmovedoras de un dolorosísimo episodio que vivió la familia del hoy senador Fernando Nicolás Araújo Rumié. Vamos aquí en Congreso y Sociedad a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Venga, compadre, ayúdeme aquí a subir esto para vaciar el agua de la fábrica. ¿Para qué? ¿Para seguir contaminando? Eso del río aguanta. Camina, le muestro. ¿Ha vuelto a ver peces? ¿Se ha podido bañar aquí? ¿Necesita más pruebas? No, compadre. Para aprovechar el agua sin afectar a nadie, cuente siempre con la autoridad ambiental. No solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Regresamos aquí a Congreso y Sociedad con el senador Fernando Nicolás Araújo Rumié, 30 años, quizá uno de los más jóvenes senadores de la República, junto con
Andrés García, también de su departamento. Cuéntenos, doctor Fernando, ¿no hay un sentimiento de odio, de rencor frente al insuceso de su padre, del secuestro? Yo diría que ante un suceso tan fuerte como es el secuestro de un padre de familia, que además es el soporte de la unidad familiar, es natural el sentimiento de rencor inicial. Pero yo creo que rápidamente, con el aprendizaje de muchos años de preparación de inteligencia emocional, no propios, sino de toda la familia, de mis abuelos, de mi madre, de mi padre, que son personas que se han ido formando una inteligencia emocional, nos dimos cuenta que en el rencor no hay ningún soporte de vida y que en el perdón quien mayor beneficio obtiene es quien perdona. Y muy rápidamente, yo en lo personal, y igual mis hermanos y toda mi familia, fuimos capaces de perdonar a los captores de mi padre. Pero el perdón es muy diferente a el sentimiento de justicia. La justicia es fundamental para sostener el Estado de Derecho colombiano y así lo percibimos. Y por eso, cuando mi padre recobra la libertad, ha sido un gran bastión en cuanto a ofrecer información veraz, primordial a las autoridades colombianas, de manera que las autoridades y la justicia puedan aplicar una justicia equilibrada, coherente y necesaria. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva del perdón y desde la perspectiva de una víctima del conflicto, ¿usted cómo concibe la paz que está buscando el país en este momento? Lo primero que debo decir, soy amigo de la paz. Estoy convencido que Colombia requiere la paz y que indudablemente la paz va a llegar a través de una negociación entre dos partes. La guerrilla, de un lado, y el gobierno representando el Estado Social de Derecho del otro. Pero la paz tiene que tener unos pilares fundamentales, como han sido, la experiencia mundial lo ha demostrado. El caso de Irlanda. En el caso de Irlanda se pudo construir paz con el entendido inicial de que el terrorismo cesara la actividad criminal. Eso es un principio básico de la construcción de paz. El segundo principio es la búsqueda de la justicia. El tercer elemento es que se acuerde que el terrorismo y la lucha armada no logra los propósitos, que los propósitos se logran a través de la discusión democrática. Con esos tres elementos es que se puede construir paz. Sin esos tres elementos, una mal negociada paz lo que va a generar aún más violencia en el futuro. Y eso es el llamado que hace el Centro Democrático permanentemente. Es pedirle a los colombianos que entiendan esos conceptos con toda la claridad. Bueno, esa paz, para que sea estable y duradera, también debe ir acompañada de unas profundas reformas sociales, porque usted es miembro de una familia que podríamos llamar privilegiada, pero no comparte el criterio de que hay una enorme falta de equidad en este país. Indudablemente. Y es la ciudad donde yo vengo, Cartagena, es tal vez una de las ciudades de Colombia donde mayor se presenta esos niveles de inequidad. En Cartagena hay unas líneas de miseria absolutas. Pero para que se pueda construir esos espacios de equidad, es importantísimo construir sobre la base de diferentes elementos. El primero es poder tener inversión que permita obtener recursos para construir la cohesión social. ¿La inversión de dónde viene? Pues viene de impulsar el sector privado. Un sector privado que tiene que ser solidario con los sectores menos favorecidos del país. Nosotros no podemos promover sectores privados que lo que hagan es aumentar la brecha de inequidad, o la brecha de equidad, mejor dicho. Entonces, desde el Congreso de la República, la bancada del Centro Democrático pretende promover distintas reformas que puedan aumentar la inclusión, lo que nosotros llamamos la cohesión social. Una cohesión social que fortalezca a nuestras clases menos favorecidas y que convierta a Colombia en una sociedad de verdadera clase media. La única forma
de convertir a Colombia en una sociedad de clase media, lo hemos dicho reiteradamente, es a través de la educación. Por eso nuestro empeño tremendo con la educación. Ya radicamos, y le cuento esto aquí en este espacio, ya radicamos un proyecto de reforma de la educación que permita que la educación pública pueda tener los resultados de la educación privada. Ahí comienzan las diferencias en Colombia. Cuando un colombiano no puede acceder a la educación privada, pues accede a una educación pública que no tiene la misma calidad de la otra. Y ahí nace la inequidad. Necesitamos una educación pública que sea inclusive mejor que la educación privada para que todos los colombianos tengamos a partir de ahí todos los privilegios. ¿Cuál será el tema fundamental en que va usted a centrar su actividad legislativa? Yo voy a centrar mis actividades legislativas en varios elementos. El primero, voy a ser un gran defensor de las tesis sociales del Centro Democrático con una perspectiva de sostenibilidad financiera y económica, que es mi formación. Lo segundo es representar a las comunidades que me ayudaron a elegir, esas comunidades que nunca son escuchadas. Por ejemplo, los aguacateros de los Montes de María. Son 3.000 productores de aguacate que viven pidiendo colaboración porque sus matas se están muriendo. Su producción ha venido de 8.000 toneladas año a menos de 5.000. Entonces empezamos a ver muchas comunidades que no tienen representatividad y que yo vengo a ser su voz ante el Estado colombiano. Y el tercer elemento es quiero defender los intereses de la juventud. Yo soy una persona joven, tengo 31 años, soy un privilegiado porque estoy en el Congreso de la República y tengo el espacio para defender los intereses de la juventud. ¿Qué necesitamos los jóvenes? Oportunidad. Y por eso ese empeño en sacar adelante esa reforma en la educación son fundamentales para sacar adelante la juventud. Lo segundo que necesita la juventud es espacios para hacer emprendimiento, porque hoy Colombia no le ofrece a los jóvenes oportunidades de empleo. No es sino que yo haga una reunión con jóvenes cuando aparezca uno que me dice, ¿dónde le puedo llevar la hoja de vida? Eso siempre pasa, porque es que no encuentran oportunidades de empleo. Y la verdad es que hoy la sociedad colombiana tiene dificultades en ese sentido y por eso es fundamental impulsar el emprendimiento. Bueno, ahí tienen ustedes la radiografía de un nuevo legislador, de un nuevo senador de la República, la preocupación de un hombre joven por toda la problemática que rodea al país y para la cual ellos tienen muchísimas propuestas y muchísimo trabajo que adelantar en este nuevo Congreso. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos aquí en Congreso y Sociedad a través de nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.